Jamás había visto un espectáculo tan espantoso. El mar se hinchaba como si fueran montañas y nos golpeaba a cada instante. Todo a mi alrededor era desolación. Y sin embargo, lo peor no había sobrevenido aún. La aventura comienza. Nací en el año 1632 en la ciudad de York, Inglaterra. Mi padre fue un exitoso comerciante y mi madre pertenecía a la distinguida familia Robinson. De allí viene mi nombre, Robinson Crusoe. Tenía 2 hermanos mayores, uno coronel de un regimiento de infantería inglesa que murió en la batalla de Dunkerque contra los españoles. Mi segundo hermano desapareció y nunca más volvimos a saber de él. Mi padre, ya anciano, deseaba darme un futuro mejor y verme convertido en abogado. Pero yo me había acostumbrado al ocio y solo soñaba con grandes aventuras viajando por el mar. Por eso me resistía al deseo de mi padre y los ruegos de mi madre. Cierto día me llamó a su habitación, donde la artritis le mantenía aislado y entre consejos y ruegos trató de convencerme de abandonar mi sueño. Me mostró la posición privilegiada que tenía de no ser pobre y vivir en la miseria, ni tampoco ser rico lleno de orgullo y envidia, y que ese era el estado más propicio para la felicidad. Me rogó con mucho afecto que no hiciera una tontería, que él me apoyaría en todo lo que le fuera posible, pero no en aquello que sabía era para mi desgracia. Me recordó a mi hermano mayor y cómo le aconsejó inútilmente, pues sus actos le llevaron a la muerte. Aunque no dejaría de orar por mí, me advirtió que de no abandonar mi absurda decisión no tendría la bendición de Dios y nadie después podría ayudarme. Mientras hablaba, por su rostro corrían abundantes lágrimas, al punto de que ya no pudo decir más nada. Conmovido por sus palabras, resolví abandonar toda idea de aventuras y establecerme en casa de acuerdo con la voluntad de mi padre. Sin embargo, mi resolución no duró mucho y a los pocos días hablé con mi madre para que persuadiera a papá de darme su bendición para el viaje, a lo cual respondió molesta que mi padre no daría su consentimiento para algo que sabía sería para mi perjuicio. Supe después que ella le contó de esta conversación y que él le dijo con mucha tristeza: él sería feliz si se quedara aquí, pero si se marcha, será el más miserable y desgraciado de los hombres. No puedo consentir eso. Menos de un año después abandoné mi casa. Encontré un amigo que viajaba para Londres en el barco de su padre y que me instó a que lo acompañara, ofreciéndome pasaje gratis. Sin consultar a mis padres ni comunicarles mi partida, dejándolos que se enteraran como pudiesen, sin pedir la bendición de Dios y sin importarme las circunstancias y las consecuencias de mi acción. En un triste día, como Dios sabe, el 1 de septiembre de 1651, me embarqué en aquel navío rumbo a Londres. No creo que las desgracias de ningún muchacho aventurero hayan comenzado tan pronto y durado tanto. Apenas habíamos salido del puerto, se desató el viento y las olas empezaron a agitarse violentamente. Yo, que jamás había estado en el mar, comencé a sufrir en el cuerpo y a temer en el alma. Me parecía que cada ola iba a tragarnos y que cada vez que el barco se hundía, no volvería a salir a flote. En aquella hora recordaba los consejos y las lágrimas de mi padre y en tal estado de angustia prometí que si Dios me perdonaba la vida y me permitía desembarcar a salvo, iría directamente a la casa de mis padres para no volver a pisar la cubierta de una nave en lo que me quedara de vida. Decidí volver, como el hijo pródigo, a la casa de mis padres. Mis prudentes pensamientos duraron lo mismo que la tormenta y hasta algo más. Pero al día siguiente el viento se calmó, el mar estaba sereno y yo comencé a acostumbrarme al barco. Entonces, el amigo que me había invitado a embarcarme se me acercó y me dijo: «Y bien, Bob, ¿cómo estás? Seguro que pasaste un buen susto anoche, y eso que no fue más que una ráfaga». «¿Le llamas ráfaga? Pero si fue una terrible tormenta». «¿Tormenta? ¿Le llamas tormenta a eso? Pero si no fue nada, es que tú eres marino de agua dulce, Bob. Ven, bebamos un ponche y nos olvidaremos de todo. ¿No ves el buen tiempo que está haciendo ahora?». Así que, servido el ponche, bebí hasta embriagarme y en el desorden de aquella noche abandoné todo arrepentimiento.
Pero otra prueba me esperaba, y la providencia, por no hacer caso a esta advertencia, resolvió llevarme a algo peor, donde cualquier miserable hubiese pedido clemencia. Al sexto día de navegación, entramos en la bahía de Yarmouth. El viento contrario nos obligó a anclar y a quedarnos allí, mientras aguardábamos para remontar el río. Pero con el paso de los días, el viento se hizo más y más fuerte, al punto que al octavo día todos trabajábamos para nivelar el mástil y aparejar el barco para que se mantuviera fondeado lo mejor posible. A mediodía, el mar se levantó tanto que el castillo de proa se sumergió varias veces y, creyendo que el ancla se había cortado, el capitán mandó echar el ancla de Esperanza para sostener la nave. Ahora había una terrible tempestad y comencé a ver señales de espanto en el rostro de los marinos. El capitán atendía las maniobras para preservar el barco, pero mientras entraba y salía de su camarote y pasaba cerca de mí, le oí decir varias veces: «Dios, ten piedad de nosotros, es el fin, estamos perdidos». Jamás había visto un espectáculo tan espantoso. El mar se hinchaba como si fueran montañas y nos golpeaba a cada instante. Todo a mi alrededor era desolación. Y sin embargo, lo peor no había sobrevenido aún. El temporal continuaba con tal furia que los mismos marineros aseguraban no haber visto jamás uno peor. Pude entonces ver en medio de la furia de la tormenta algo nada frecuente: al capitán, al contramaestre y a algunos otros más sensatos que el resto, elevando sus ruegos mientras esperaban que el barco se hundiera. A mitad de la noche, uno de los marineros que descendió para observar la cala volvió gritando que el barco tenía una grieta y hacía agua. De inmediato se llamó a todos a poner a funcionar las bombas. Al oírlo, mi corazón pareció dejar de latir y caí de espaldas sobre la cama donde había estado sentado. Los marineros me llamaron y me instaron a que por lo menos ayudara en una bomba como cualquier otro. Me levanté y obedecí poniendo todas mis fuerzas en el trabajo. Entretanto, el capitán había divisado algunos barcos carboneros que salían de la bahía y, como habían de pasar cerca de nosotros, ordenó el capitán disparar un cañonazo pidiendo auxilio. Yo no sabía lo que eso significaba y me sorprendí tanto que creí que el barco se había partido en dos o que algo terrible había ocurrido. Para decirlo llanamente, me desmayé. En aquella hora cada uno cuidaba su propia vida, así que nadie se preocupó por lo que me hubiese ocurrido. Un marinero que vino a la bomba me hizo a un costado con el pie, creyendo que había muerto, y pasó un largo rato antes de que recobrara el sentido. El capitán siguió disparando cañonazos. Un bote se acercó a nuestro auxilio, pero no podía mantenerse cerca del barco ni nosotros subir a bordo hasta que los hombres del bote, con gran esfuerzo y exponiendo sus vidas, lograron tomar un cable con boya que les lanzamos y así se acercaron lo suficiente e hicimos el transbordo. En tal situación, estuvimos de acuerdo en dejarnos llevar por la corriente tratando de guiar en lo posible el bote hacia tierra firme. De esta manera, fuimos hacia el norte hasta llegar a la costa de Winterton Ness. A los pocos minutos, el barco que abandonamos terminó de hundirse. Entonces supe lo que significaba irse a pique. No tuve valor para verlo. Desde el momento en que fui subido al bote, sentí mi corazón como muerto, en parte por el miedo y en parte por lo que pensaba sobre lo que aún me aguardaba.